Hola, mi nombre es Jesús Baena, soy abogado litigante, soy licenciado en Derecho. Actualmente estoy cursando una maestría en Derecho Penal Acusatorio y me gustaría compartir con ustedes esta serie de videos en los cuales estaremos aclarando dudas de diferentes áreas del derecho. Esperemos contar con su colaboración y si tienen alguna duda, con mucho gusto la estaremos aclarando. Dejen sus dudas en los comentarios y estaremos desarrollando todas las dudas que puedan tener en esta serie de videos que estaremos desarrollando y les agradezco su atención. Muchas gracias. Hola, soy el licenciado Jesús Baena y el día de hoy estaremos aclarando dudas en materia familiar. El día de hoy hablaremos del derecho familiar y en particular de las dudas que tengan al respecto del divorcio. A continuación, le haré algunas preguntas. ¿Qué es el divorcio? El divorcio es la disolución del vínculo matrimonial que existe entre los contrayentes en un matrimonio. ¿Cuántos tipos de divorcio hay? Existen tres tipos de divorcio en el estado de Morelos, que es el incausado, el mutuo consentimiento y el divorcio administrativo. Licenciado, ¿nos puede explicar cada uno de estos tipos de divorcio, por favor? Sí, con mucho gusto. Mira, lo que privilegia la ley a raíz de la reforma del 2011 es derechos humanos de las personas. Anteriormente se tenía que decir cuál era la causa o el motivo por el que las partes querían disolver el vínculo matrimonial. Después de esta reforma que nos reconoce los derechos humanos, las partes tienen derecho a decidir sobre el libre desarrollo de la personalidad. ¿Qué es esto? Que no, el Estado no los puede obligar a vivir con una persona que no quieren vivir. Es por eso que se hace una reforma y en todos los estados se homologa una figura que es el divorcio incausado. Este divorcio es a petición de una sola de las partes. Esto nos ayuda si existe un conflicto en el matrimonio o si la persona ya no vive con su pareja o ya no desea continuar con una vida en pareja. Esto nos permite que las personas tengan un libre desarrollo de la personalidad. Deciden ellos terminar con esa relación y continuar su vida. Otro de los divorcios que existen en la ley, en el Código Familiar del Estado de Morelos, es el divorcio por mutuo consentimiento. ¿Cuál es la característica del divorcio por mutuo consentimiento? Las partes que contrajeron matrimonio deben de ponerse de acuerdo. Tan es así que al momento de presentar su escrito inicial en el juzgado, el juez estudiará de oficio tres cuestiones, que son los alimentos, las convivencias y la guardia y custodia. Como las partes se pusieron de acuerdo, deben de manifestar en su convenio que ya existe un acuerdo entre ambas partes para que se lleven a cabo. Otro de los divorcios que establece el Código Familiar en el estado de Morelos es el divorcio por mutuo consentimiento. En este divorcio existen menores en el matrimonio y por tal razón el juez, al presentar la solicitud de divorcio, el juez tiene que entrar al estudio de oficio para saber que en el convenio que están presentando las personas que pretenden disolver el vínculo matrimonial tienen y están velando los derechos del menor. En este caso, puede ser de un solo hijo o de varios hijos. En este convenio debe de existir quién va a tener la guardia y custodia, cuáles van a ser las convivencias y los alimentos del menor. Así también en qué fechas estarán compartiendo tiempos como son las vacaciones de verano y las vacaciones de invierno. Por tal motivo es necesario que si las personas ya se pusieron de acuerdo, expresen cómo se van a llevar a cabo estas convivencias y quién se hará cargo de los alimentos. Esto es muy importante en este divorcio, que las partes, si ya se pusieron de acuerdo, se ponen de acuerdo en todos este tipo de características que se les van a solicitar en el juzgado y el juez de oficio lo estará revisando y dará su punto de vista. Si procede lo que están solicitando
los padres en beneficio de los menores y si no procede, les dirá que corrijan su conducta. Tercero y último, divorcio administrativo. Este divorcio administrativo tiene una característica que la ley establece que los contrayentes del matrimonio, al momento de disolver el vínculo matrimonial, no deben de haber tenido hijos en común. Una vez que estas personas deciden disolver el vínculo matrimonial, pueden acudir con el oficial del registro civil o con un notario. Esa es una de las características de este divorcio, el divorcio administrativo. Permite que se lleve a cabo con el oficial del registro civil o con un notario. Este es uno de los divorcios más rápidos. Si existe la voluntad de las partes de divorciarse y no existen menores en común que hayan tenido menores durante su matrimonio, pueden acudir con un abogado al oficial del registro civil y solicitarle su voluntad de disolver el vínculo matrimonial. También pueden acudir con un notario. El notario les manifestará cuáles son las consecuencias que pueden tener ustedes al momento de disolver su vínculo matrimonial. Ya se disuelve el vínculo matrimonial, ustedes exteriorizan cuál es su voluntad, ya no continuar con ese matrimonio y el oficial o el oficial de registro civil o el notario tendrán la obligación de asentar en cada uno de sus competencias que han disuelto un vínculo matrimonial porque reúne las características establecidas por la ley. ¿Le puedo hacer algunas preguntas de casos muy comunes en la sociedad? Sí, con mucho gusto. Si una persona tiene 10 años de separado, ¿el divorcio es por automático? Mira, eso es lo que muchas personas es lo que piensan, que por el simple hecho de que transcurra el tiempo, el matrimonio pierde su validez. Pero no, las causas de extinción del dominio, una de las causas sería la muerte. En este caso, si se muere alguno de los contrayentes del matrimonio, ahí sí ya se extingue el vínculo que existe entre las partes. Por tal motivo, es que es lo que se le solicita a la gente en común que realicen este tipo de procedimientos. Parecía que son innecesarios, pero con el simple trayecto de los años no se disuelve el vínculo matrimonial. ¿Puede existir alguna cónyuge y una concubina al mismo tiempo? Sí, como ya habíamos platicado del paso del tiempo, el simple hecho de que pasen 5, 10 o más años no significa que con eso se extinga el matrimonio. Hay parejas que se forman o familias que se forman después de que las personas se separan sin realizar su trámite de divorcio. Y después de separarse, conocen una nueva pareja, inician una nueva vida y no se casan, sabiendo que existe un matrimonio con anterioridad. Inician una familia, tienen hijos y ahí es donde existe el supuesto, ¿sí? Como me preguntas, existe un matrimonio y existe una concubina. Ahí existen las dos figuras, el matrimonio y el concubinato. Por eso es importante realizar la disolución del vínculo matrimonial, porque si está casada una de las partes, continúa teniendo derechos y obligaciones. ¿Qué vemos en la práctica? Una persona, una mujer continúa casada, decide dejar de vivir con esta persona, inicia una nueva vida y de esa nueva relación nace un menor. Y este menor se considera por la ley en el estado de Morelos como hijo del matrimonio que no se ha disuelto. Esto es que la persona inicia una relación, pero si no terminó con el vínculo matrimonial, que sea a través del divorcio, continúa estando casada. Y el oficial del registro civil en ocasiones dice, este menor corresponde al matrimonio que la señora tuvo hace 5 años, siendo en realidad
que esta señora ya no vive con esta persona, ya vive con otra persona y a raíz de esa nueva relación nace un menor y ese menor se presume que es hijo de la anterior pareja. Entonces, por eso la importancia de terminar las relaciones, en este caso, de disolver el vínculo matrimonial, porque hemos tenido casos en particular de esta índole en los que ha sido necesario promover amparos en contra de estas determinaciones, porque un menor que tiene estas características continúa su vida y no puede ser registrado. Entonces es cuando acudimos a la instancia federal a buscar el amparo y protección a través de este mecanismo que nos contempla la Constitución, que es el amparo. Porque el menor no puede continuar así, porque el oficial del registro civil o el director del registro civil dice, no lo puedo registrar. ¿Por qué? Porque ya su mamá tenía una relación y no han terminado con esa relación. Entonces, la ley establece que se presumen hijos nacidos dentro del matrimonio. Y este menor no puede gozar del servicio médico, del servicio de educación, y por eso acudimos al amparo. Entonces, es necesario valorar este tipo de situaciones y no dejar a la ligera, que pareciera que es algo, pues muy fácil, es algo irrelevante, un divorcio, pero trae consecuencias a los menores y a los contrayentes de la nueva relación. Hace rato nos mencionaba que existen derechos y obligaciones de ambas partes. En dado caso de que exista una concubina y al mismo tiempo exista un vínculo matrimonial, ¿después de cuánto tiempo la concubina adquiere ciertos derechos y cuáles serían estos derechos? Sí, mira, lo que privilegia el juzgador y el derecho humano es el derecho humano al libre desarrollo de la personalidad. De hecho, existen algunas tesis al respecto que declaran inconstitucional el artículo 56 del Código Familiar del Estado de Morelos. Esto es, que va contrario a la Constitución, porque en el artículo 56 del Código Familiar establece que para que el Estado reconozca una relación de concubinato, las personas, como primer requisito, deben de cohabitar en el mismo domicilio por más de 2 años, tener un hijo en común. Hace rato nos mencionaba que existen derechos y obligaciones de ambas partes. En dado caso de que exista una concubina y un vínculo matrimonial al mismo tiempo, ¿después de cuánto tiempo la concubina adquiere ciertos derechos y cuáles serían esos derechos? Sí, como ya lo habíamos mencionado, lo que se privilegia es el derecho humano al libre desarrollo de la personalidad. La persona tiene derecho a rehacer su vida y de la forma que ellos decidan, siempre y cuando no afecten a terceros. Esto es que el reconocer el concubinato es una cuestión de hecho, más no de derecho. Se tienen que cubrir ciertos requisitos que establece la ley. Pero, que, pero en el estado de Morelos tenemos una legislación que establece tres requisitos. En el artículo 65 del Código Familiar del estado de Morelos nos establece como requisitos que la pareja cohabite por más de 2 años en el mismo domicilio, que tenga o procreen hijos en común y que estén libres de matrimonio. Esa característica ya se ha pronunciado al respecto la Suprema Corte de Justicia de la Nación y existen varios criterios de tesis que establecen que es inconstitucional ese requisito que establece la ley en el estado de Morelos. ¿Por qué? Porque existe el derecho humano del libre desarrollo de la personalidad, en el que se privilegia la decisión de las personas, no por el hecho de que no se han presentado ante el oficial del registro civil o ante el juzgador a realizar su trámite de divorcio, significa que esta persona no puede continuar con una vida eh, en familia, siendo la familia el núcleo de la sociedad. Entonces, hablamos de 2 años, aun y cuando la persona que forma una nueva familia esté casada. Pueden coexistir las dos figuras. No significa que
vive con la otra persona. Esto nos establece la ley que tenga, que haya cohabitado por más de 2 años con esta nueva pareja, que tenga hijos en común, y la ley nos establece que estén libres de matrimonio. Pero al respecto existe jurisprudencia en materia laboral en la que habla que pueden coexistir las dos figuras, la esposa y una concubina. En la ley del Seguro Social nos establece que si existe más de una concubina, no se tendrán por reconocida esa figura. Entonces, aquí lo que privilegia el Estado es la protección de los menores y el reconocimiento de la nueva familia que inició esta persona por una omisión. ¿Cuál fue la omisión? Dejó de realizar el trámite de divorcio y dijo, no, pues yo ya no me quiero llevar bien, ya no me llevo bien con esa persona, ya no vivo con ella. Ahora inicia una nueva relación y tenemos como consecuencia que en esa nueva relación tienen hijos y los hijos tienen derechos y los padres tienen obligaciones. Es por eso que el Estado privilegia ese tipo de relaciones que pudieran parecer abiertas, pero no, en realidad es por una omisión que dejó uno de los contrayentes de esta nueva figura que es el concubinato. Por tal motivo pueden coexistir y dando respuesta a tu pregunta, después de 2 años tienen derechos, aun y cuando no hayan tenido hijos en común, siempre y cuando hayan cohabitado en el mismo domicilio. Y si están libres de matrimonio, pues existe la figura del concubinato, pero en este caso estábamos hablando de las dos figuras, el concubinato y la figura del matrimonio. Y en algún supuesto, ¿qué pasa si existe una concubina y el vínculo matrimonial y una de las partes muere? ¿Qué pasa con todos estos derechos que adquieren ambas partes entre el vínculo matrimonial y el concubinato? Sí, lo que vemos en la legislación son casos en particular que la ley establece, pero la realidad de la sociedad es muy diferente. Por tal motivo, la legislación tiene que ir evolucionando, tiene que ir cambiando. En este caso, si lo que mencionábamos coexiste la figura del matrimonio y del concubinato, ya habíamos mencionado que la ley del Seguro Social reconoce que pueden coexistir las dos figuras, de una figura como esposa y la figura de concubina o concubino o esposo. Esto es que la persona que realizó su vida, su nueva familia deja de existir, tienen derecho los menores. Y el Estado, el juzgador, tiene que entrar al estudio de esos derechos. El menor, si existen menores, tiene que entrar al estudio de los alimentos del menor. Y existen jurisprudencias que hablan al respecto, ¿sí? Que puede coexistir la esposa y una concubina. Si deja de existir una persona, en este caso, eh, el hombre, en este caso estaríamos hablando en caso particular de un hombre que tiene beneficiarios. Estas personas tienen derecho a solicitar una pensión por los alimentos del menor y una pensión por viudez. Esto es lo que la legislación ha tenido que adaptar por las nuevas normalidades y las omisiones que ha dejado de hacer el gobernado, en este caso la gente, la ciudadanía. Por esta razón, nos vemos en la práctica que se tienen que iniciar procedimientos judiciales para reconocer el concubinato, si existe alguna esposa, si existen menores, y a estas personas solicitar la protección del Estado, de los beneficios que establece la ley. En este caso, la ley en particular, la ley del Seguro Social. Muchas gracias, licenciado, por contestar nuestras dudas y darnos un poco más de información sobre estos supuestos y estos problemas que se viven en la sociedad. En pantalla les dejaremos nuestras redes sociales para que nos sigan en TikTok, Facebook, Instagram y puedan seguir viendo videos en YouTube de más contenido y dudas al respecto. Muchas gracias por su atención y será un gusto continuar aclarando este tipo de situaciones que vemos en la vida cotidiana, estas situaciones que son del día a día
y que no establece la ley alguna característica en particular y con mucho gusto las estaremos aclarando. Agradezco su tiempo y cualquier comentario, con mucho gusto lo estaremos contestando. Muchas gracias, somos abogados Lex Baena y Asociados y el que no vive para servir, no sirve para vivir. Hasta la próxima.